Cuando iba en la primaria, tenía una amiga, la mamá de una amiga, decía que la disculpa y el perdón eran cosas totalmente diferentes, que incluso el perdón lo otorgaba solamente Dios. Y justamente hoy vamos a hablar del perdón. Y está conmigo la psicóloga y patrocinadora de este episodio, Haz que suceda, el podcast número 12, Belén Padua. Bienvenida, gracias por estar. Gracias, Ro, a ti por una invitación más. Es un privilegio poder compartir contigo y con ustedes, por supuesto, este tema. Pues hablabas de algo muy interesante, una distinción entre lo que significa perdonar y pedir disculpas. Uh-huh. Ajá. De primer momento, el disculpar, si nos vamos a la raíz de la palabra en sí misma, es quitarme la culpa, ¿no? Es como pedirte que me quites la culpa que me genera el error, la situación que cometí. Uh-huh. Y la parte del perdón es todavía un proceso mucho más profundo, más enfocado en mí que la parte de pedir disculpas. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, justo es esta parte de decirme, necesito buscar esta disculpa, quitándome la culpa, ya sea de lo que yo haya creído que el otro se quedó o que el otro me debe a mí. Y muchas veces nos quedamos estancados en ese proceso, ¿no? No, pues que él me pida disculpas, ¿no? Uh-huh. Yo como, ¿por qué voy a pedir disculpas? Uh-huh. ¿Hay quien habla? ¿El ego, el orgullo? Por supuesto, tiene que ver con mi ego. También con la herida que esto me genera. Uh-huh. Fíjate que cuando me pongo como en este ejemplo que tú colocas, es como si uno de los dos estuviera en deuda con el otro. Ajá. Cuando pido perdón, porque aparte es una carga muy fuerte, ajá. Cuando pido perdón, puede ser que la otra persona no quiera perdonarme, pero socialmente lo que ha implicado eso. Uh-huh. Ajá. Y es una carga fuerte porque casi que estoy obligada a decirte que sí, cuando te lo pido y que tú me respondas a mí perdón, así como sí te perdono, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es como un proceso tan fácil el hecho de colocarme a mí como... Me gustaría incluso decirte primero qué no es el perdón, si me lo permites. Sí. Uh-huh. ¿Qué no es el perdón? El que soy súper bondadosa, súper bueno, okay. Soy casi una santa, ¿no? Porque te perdoné una falta que cometiste. Uh-huh. Tampoco perdonar es como, sí, ya te perdono, no lo vuelvas a hacer, pero en otro momento, cuando vuelva a surgir algo similar, yo saque esa situación, porque es algo que sucede constantemente, sí. ¿No? O sea, no se supone que ya me perdonaste, ¿no? Pero entonces está ahí cargado de, ¿te acuerdas? Y es que hace 10 años fue lo mismo y lo hiciste. Entonces es volver a sacar esa situación porque no está como tal el perdón. Uh-huh. No es eso. Sí, que realmente es cuando decimos, oye, ¿me perdonaste o no? Porque si me perdonaste y me lo vas a estar sacando cada que quieras, cada que a lo mejor vuelvas a tocar tu herida, cada que te enojes, cada que algo no te parezca, entonces no perdonaste, ¿no? Y ahí, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no logro perdonar y por qué lo sigo recordando? Ese tema sería de quien según ofreció la disculpa, el perdón. El perdón. ¿No? Ajá. Fíjate que en esta parte me voy a ir un poco fría y sin sentimiento. Ajá. Y ahorita ya venimos con la parte más sentimental. Después pides disculpas, sí, no te preocupes. Pido perdón, tal vez. Yo no tendría por qué perdonar a nadie, ni nadie tendría por qué perdonarme. Es decir, en la parte estricta y fría, fuera de la parte emocional, nadie me hace algo, ni yo le hago algo a alguien. Él hace, ella hace, yo hago. Pero le doy una connotación y un valor yo, y es ahí donde creo que me faltaron, que rebasaron un límite, y por eso siento que me deben pedir perdón. Uh-huh. Por ejemplo, supongamos que habíamos quedado a 1 hora y yo llego tarde, ¿no? Uh-huh. Y entonces, híjole, me siento sumamente apenada, y entonces te pido perdón porque llegué tarde, porque aparte me siento pues muy mal en esta parte. Realmente yo no te hice nada por haber llegado tarde. No te hice nada.
tú eres la que le da la connotación a esa parte. Híjole, qué mala onda, y le dio prioridad a otras cosas que a mí, y prefirió hacer esto, porque empezamos a cargar de valor las cosas que hace la otra persona. Y entonces es ahí donde veo que hay una falta. Pero en realidad yo no te hice nada a ti. Solo hice algo. ¿Qué fue? No me organicé bien en mis tiempos, sí le di prioridad a otras cosas, se me atravesó el tráfico, qué sé yo. Pero en realidad no te hice nada. Cuando yo asumo que es algo contra mí, para mí, y que no me lo merecía, es porque yo ya le coloqué un valor ahí. Entonces creo que la otra persona está en deuda conmigo y me debe pedir perdón por su falta. Entonces, en esa parte, como sin emoción, sin sentimiento, nadie me hace nada, ni yo le hago nada a nadie, sino solamente hago y tú decides qué valor le pones a esa situación. ¿Soy clara como con esa idea? Sí. Y entonces, por ejemplo, o sea, si yo ahí no entraría o no habría cabida de la disculpa nada más, o sea, el decir, justo como decías, como el perdón es un grado mayor, a lo mejor yo nada más te podría decir, oye, discúlpame porque llegué tarde, ¿no? Por X circunstancias, se me hizo tarde, no llegué, discúlpame, ¿cómo lo puedo enmendar? O a lo mejor la próxima vez tendré más cuidado. Claro. Pero a lo mejor ya no poner esa palabra de peso del perdón, ¿no? Porque a lo mejor sí, como dices, ya el perdón implica un proceso de algo que realmente sí marcó, ¿o no? O sea, o algo que a lo mejor sí pegó, sí dolió, y que finalmente sí hay una deuda del otro lado, ¿no? Ahí podría usar las dos, tanto la disculpa como el perdón. ¿De qué depende? De mí misma. Si yo fui la que llegó tarde y yo soy la que se siente culpable, la que se siente mal, preocupada, en deuda contigo, la onda es mía. Y entonces yo, de verdad, puede ser como una carga muy fuerte para mí y yo te pido perdón porque lo siento. O en una parte, discúlpame, o sea, como en este grado más chiquito o menor. Pero ¿de qué depende cuándo utilizar una u otra? Porque no es como una regla, ¿no? Sino es cuestión de ti mismo. Cuando ahí viene la otra parte, la parte más romántica o bonita, donde está lo emocional, que claro que el pedir perdón implica en esta cuestión social pues un arrepentimiento de algo que hice, una falla que tuve y que realmente lamento el daño que te hice. Claro. Y que no quiero volverlo a hacer. Sí. Entonces es ahí donde toma una relevancia importante el perdón, porque me libera a que ir cometiendo faltas y entonces no ser empática con la otra persona. ¿Y pues qué? O sea, no tengo por qué pedirle perdón, yo nada más hice, ¿no? O sea, no te hice nada a ti, hice. Pero ¿dónde está la parte moral, la parte de responsabilidad, ética? Responsabilidad. Sí, porque también a veces podemos ir por la vida pidiendo perdón, ¿no? Y perdóname, y lo vuelvo a hacer las veces que yo quiera. Al final tú me perdonas. Así es. Pero ¿qué implica esa parte de perdonar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando decidimos en las dos vertientes? Cuando decidimos no perdonar, o sea, que pues no te perdono. ¿Qué pasa con la persona que no perdona? ¿Y qué pasa con la persona que decide también no querer pedir el perdón? ¿Qué se queda ahí? Ahí son dos circunstancias diferentes. Primero me gustaría ponerte un ejemplo de cómo podríamos poner de manera tangible el perdón. Imagínate, Ro, que ahorita estamos aquí compartiendo la información y de repente, no es posible, pero imagínate que pasara, que viene una serpiente, ¿no? Tú y yo estamos aquí platicando, muy padre, y de repente me muerde. ¿Y qué es lo que hace la serpiente? Deposita veneno en mí. Y ese veneno se queda dentro de mi torrente sanguíneo, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? No sé mucho de primeros auxilios, pero lo que he visto es que hay que tratar de sacar el veneno, ¿no? Sí. Y que si lo dejas ahí por mayor tiempo, entonces la parte del veneno pues es mucho más fuerte y puedes tener un daño severo. Imagínate que esta situación es como el perdón. Alguien llega, te hace algo o hace algo que a ti te lastima, que excede a lo mejor tus límites, que toca tus heridas,
y entonces te sientes lastimado y entonces hay un veneno que se recorre. Ese veneno puede ser enojo, puede ser frustración, puede ser rencor. Y ahí está. Lo que yo necesito hacer a través del perdón es quitar ese veneno, sacarlo, para no dejarlo ahí y que empiece como a invadirme, a contaminarme, porque entonces puede ser peor. Eso hace el perdón, sacar ese veneno, por llamarlo de alguna manera. Si no lo hago, ¿qué pasa con el veneno que se queda dentro de mí? Me contamina muchísimo e incluso puede ser letal, ¿no? En la parte físicamente hablando, en la parte emocional, pues puedo vivir ahí con rencor constante, molesto todo el tiempo, aferrado y súper vinculado con la situación que me generó eso y con la persona. Sí, o sea, y al final sigues lo que dicen, enganchado, ¿no? O así enganchada. Es. Sí, creo que me queda justo más claro en esta cuestión de, pues, si al final la liberación es para ti, no es para el otro. Si no tomo el perdón, pues no pasa nada, o sea, no lo tomes, pero yo sí me quiero liberar, yo sí necesito decirlo, independientemente de si me escuchas, si no me escuchas, si a lo mejor tú todavía estás a la defensiva, si yo ya sané, si yo ya lo procesé, entonces puedo compartirlo, generarlo y quitarme esa carga, ¿no? Esa parte en la que te pesa, en la que te contaminaste en algún momento, que estabas enganchada en la situación y te liberas de una forma, creo que muy como hasta indescriptible, ¿no? Sientes, o sea, lo puedes incluso sentir hasta en tu propio cuerpo, de sentirte más ligero, claro, de ya no estar cargando con esa situación, con ¿no? ese veneno que te recorría, ¿no? Sí, así es. Así. Ajá. ¿Y qué beneficios tiene el pedir perdón? En esta parte, como te dije, es un proceso para ti. Lo primero que yo tengo que hacer es identificar dónde estuvo el error o la falla. Además de reconocer que esa situación que se dio ya no va a cambiar. Así fue, así se dio y lo tengo que aceptar. Cuando yo lo reconozco, entonces empiezo a ver que existe antes de negarlo. Entonces, me voy sintiendo como, transgredió tal límite, pasó esto, me siento herida por tal, y entonces me echo un clavado en mí misma. Y también el hecho de presentar, que aquí voy a comentarte algo que leí acerca de que Aristóteles decía que el pedir perdón es un acto heroico, porque significa ser bueno con aquel que no lo fue contigo. Imagínate, o sea, vas a ser bueno con alguien que no lo fue contigo. Y entonces no es cualquier cosa perdonar. Por lo tanto, significa también voltear a ver a la otra persona. ¿En qué momento estaba de su vida? ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué lo llevó a hacer eso? Y entonces te sales un poquito de ti para voltear a ver a la otra persona. Y eso se llama compasión. Ay, qué bonito. O sea, el perdón, o sea, la liberación y la compasión. Voy a compartirles, creo, esta parte de mi vida en la que yo no entendía justo esa parte de, es que no lo has perdonado y es que no lo has perdonado. Y a lo mejor muchas se van a identificar, sobre todo quienes se han separado, quienes ya no pudieron continuar con sus relaciones de pareja, con los papás de sus hijos, sobre todo cuando hay hijos. Porque pues a veces dices, bueno, ya cuando no hay hijos, pues ya cada quien por su lado y bueno, y a lo mejor sí, igual sí hubo una situación en la cual tú te sentiste herida, lastimada o lastimado. Igual también lo comparto porque a lo mejor puede ser un hombre quien se siente identificado con esto, que él haya sido el que haya sentido un poco más y esta cuestión del perdón, pero justo te lo comparto con la intención de que pudiéramos desmenuzarlo en el sentido que tú dices, ¿en qué momento yo no lo aceptaba? Yo luego lo acepté, luego me armé de valor, lo hice, ¿no? Pero justo fue así, o sea, en el momento de la separación, pues es esta parte de enojarte mucho, de frustrarte, de culpar, de señalar, es que tú no me hiciste, es que tú no me dijiste, es que tú y tú. Y es ese enojo y no hay otra persona más culpable que el otro. Claro.
y tú te deslindas, ¿no? Claro. O me deslindé en ese momento y dije, no, yo sí hice, yo sí esto, yo sí el otro, él no. Y después fue esta parte de empezar a reconocer, pero como dices, fue un proceso largo. Claro. Y fue un proceso en el cual también doloroso, porque también me enfrenté a mí y me tuve que perdonar a mí, porque muchas de las cosas que sucedieron yo las permití. Y de pronto es esta parte de encararte contigo y decir sí, ¿y por qué no te moviste a tiempo? Sí, ¿y por qué no marcaste tu límite? Claro. Y es juzgarte y es enojarte contigo y es también no perdonarte a ti. Entonces, cuando caigo en esa parte, pues digo que ya empiezo a trabajar en mí, ya me doy cuenta que hay dos no Claro. culpables, dos responsables de la situación. Así es. Él y yo. Y ya después, ya sientes que con eso ya la hiciste y dijiste, ya pasó, ya estoy bien, ajá. Y no, sigo expresándome de pronto como, ay, es que esto, y todo lo que hacía y todo lo que a lo mejor me llevaba a la contra, yo lo veía como que me lo estaba haciendo a mí, como todo me lo tomaba personal. Y de pronto a veces era la discusión, digo, tratamos de ir sobrellevando las cosas, sobre todo pues, por Ivana, ¿no? Pero la cuestión de pronto era así, ay, no, y otra vez, ¿no? Y engancharnos y enojarnos y reclamar, hasta que dije, a ver, basta. O sea, Claro. si para algo tomé esta decisión de salir, de ya no quedarnos en este círculo vicioso y enfermizo, como por qué sigo generando estos conflictos, ¿no? Entonces fue aceptar esta parte y después entender de muchas cosas, empezar a aceptar que el otro es el otro. Y justo entendí esa cuestión de mirarlo con compasión, porque primero me empecé a mirar con compasión a mí. Así es. Y en ese momento entendí muchas cosas, me entendí a mí y dije, es que justo estábamos en otra etapa de nuestra vida, había otras situaciones, no estábamos maduros, y no fue justificar, simplemente fue mostrarnos una realidad. Y lo que hice fue, y que siento que esa fue mi cereza del pastel, o el que pudo romper por completo el hilo o ese enganche que tenía, que hoy la relación es fantástica, o sea, en el sentido de mucho respeto, claro, ni tú ni yo y así, ¿no? Incluso él, o sea, tiene su vida ya, tiene una pequeñita hermosa con su esposa, pero fue en ese momento cuando yo sentí el desprendimiento total, en el momento en que le dije, creo que nos debemos una plática. Y o sea, platicamos de muchas cosas, porque nunca lo platicamos, o sea, fue separarnos y la pelea, ¿no? O sea, la lucha de poderes. La lucha de poderes, ajá. Y fue esa plática en la que le dije, ¿sabes qué? Literal así, no me debes ni te debo nada. Así es. Yo te perdono todo lo que tú hayas hecho, me hayas hecho, te hayas dicho, haya pasado, y yo te pido perdón por las faltas que hice, que mi falta de madurez, de compromiso, de conciencia, no me permitieron ser como tenía que ser. Discúlpame, perdóname si en algún momento te herí, te lastimé. Quizá no va a justificar muchas de las cosas, pero al menos sé que quiero ofrecerte este perdón, ¿no? Claro. Y sí, y lo digo, gracias, lo recibí de vuelta, ¿no? No lo esperaba, la verdad. Yo solo iba por mí, por mí y para mí. Lo que tú necesitabas lo que yo necesitaba. Exacto. Que lo recibí de él, también dije, gracias. ¿Es un plus? Me libera más. Gracias por este plus. Exacto. Y a partir de ahí, las cosas fluyeron tanto, o sea, para mí, o sea, para mí. Entonces, creo que sí es tan valioso y tan amoroso hacia nosotras mismas o nosotros mismos, perdonarnos y perdonar al otro. Sí te libera totalmente. ¿Cómo ves mi proceso? Mira, Ro, vas muy bien, vas avanzando muchísimo. Y con esto que tú acabas de decir, recuerdo un ejemplo con el que yo en terapia le llego a compartir a mis pacientes esta parte del voltearnos a ver y perdonarnos. Imagínate que tienes 4 años de edad. No, vamos a irnos un poquito más atrás. 1 año de edad. Okay. Ajá. Estás como en este proceso de caminar. Imagínate que tú hoy dijeras, no manches, pero qué tonta fui. ¿Cómo que no podía caminar si es tan fácil hacerlo? Es bien fácil colocar un pie así adelante del otro, avanzar. No es posible. No es posible que a los 3 años no lograba correr así al 100. Si es algo tan fácil de hacer. Ajá. Si yo
si yo me coloco hoy a juzgar mi pasado con las herramientas que tengo en mi presente, me destrozo. Me destrozo completamente, porque es absurdo pensar que hoy yo a esta edad, en mi adultez, ya diga, ¿cómo es posible que no sabías correr a esa edad? Qué tonta eras, mira, no lo lograbas. Cuando físicamente mi cuerpo no me daba para hacerlo. Emocionalmente pasa lo mismo. No puedo tener todas las herramientas emocionales desde que nazco. Mira, ya debes de saber la asertividad y tienes que el autoestima y la autoconfianza. No, o sea, eso se va consolidando. Y entonces, conforme vas cometiendo errores, te vas fortaleciendo y vas tomando errores, ¿no? Porque son en realidad experiencias que tú decides de nuevo colocarles un valor. Claro. Y lo que socialmente está permitido y colocado ahí, el estilo de creencia, hay un chorro de cosas que te llevan a pensar, cometí un error, ¿no? Pero en realidad, en lo que tú te equivocaste, lo que tú permitiste en tu adolescencia, si hoy tú te cuestionas cómo fui así tan incapaz de darme cuenta que me estaba siendo infiel. Es que no puede ser si estaba aquí en mi cara, ¿no? La evidencia y no la vi. Y entonces te empiezas así a autoflagelar muy cañón y decirte todo lo que no lograste, todo lo que no hiciste, todo lo que no viste, porque lo estás evaluando desde tus herramientas, posibilidades que tienes en tu presente. Okay. Y entonces cuando tú comentas esta parte de empezaste a observar, no es que yo también hice, no es que yo también dejé de hacer, no es que esto, y entonces reconozco y soy autocompasiva conmigo, digo, claro, también es mi responsabilidad. Y entonces el perdón, por eso insisto, es un proceso personal, es tuyo, más que para la otra persona, sí, que nada más viene a enseñarte algo. O sea, una vez que empiezas como a meterte más en este punto, y aunque parezca absurdo, cuando una persona llega y comete un error y te lastima, en realidad hay un momento con el proceso terapéutico que tú dices, es un maestro de vida. Llegó y me vino a enseñar esto que si él no hubiera llegado, yo no hubiera visto en mí. O quién sabe cuándo. Y entonces hasta se me pone la piel chinita de verdad de pensarlo, porque llegamos a esa resignificación. Y entonces ya te quitas como el estar culpando a todo el mundo y aceptas lo que es tuyo. Sí. Totalmente. Sí, porque lo que te decía, me quedaba como en ese enganche, y es que él hizo, y es que esto, y es que lo otro, y es que... Y me acuerdo mucho que mi terapeuta me preguntó y me dijo, digo, ya habían pasado años y tocamos el tema, y yo todavía hacía como de pronto con ese reclamo, ese enganche. ¿Qué le pasa? Y me decía, bueno, a ver, o sea, también tú pintas todo un panorama, bueno, qué miedo, o sea, como me lo estás pintando, qué miedo, o sea, ¿en qué momento que estabas ciega, te doparon o qué para que tomaras esa decisión? Y yo, no. Me dice, ¿qué de bueno te trajo a tu vida? Claro. ¿Qué te enseñó? O sea, por algo te fijaste. O sea, no ¿Qué le viste? ¿Qué le viste? Ajá. Trata de reconocerle pues, algo bueno, ayúdale. Me acuerdo que me decía yo, bueno, sí. Y empecé, ¿no? Pero me costaba tanto, o sea, claro, porque había un enojo todavía en mí. Y ya hasta que empecé a mirar esa otra parte. Y justo es eso, también decir, también fue un maestro. Si esto no me hubiera pasado, a lo mejor no hubiera dado ese salto, a lo mejor no hubiera empezado un proceso de autoconocimiento, a lo mejor no hubiera roto patrones de hace muchos años, a lo mejor no me hubiera lanzado a hacer muchas cosas. Claro, no te hubieras dedicado a lo mejor a lo que hoy haces, exacto, qué sé yo. Ajá, así es. Entonces lo acepto y empiezo a ver o a integrar cosas que el mismo perdón me regaló. El decir, ahí está también porque, pues sí, no me debes nada, o sea, no hay nada que liquidarnos aquí. Ya lo que pasó, lo que fue. Como lo vivimos, y tomar justamente el aprendizaje y la aceptación, ¿no? La aceptación de las circunstancias. Totalmente. Y entonces esto me lleva a qué sí es el perdón entonces. Okay. Es esta capacidad que tenemos de convivir con un recuerdo que nos duele. Sin sacar o sin que vengan palabras que lastimen, acciones que duelan, para desquitarme con la otra persona, para vengarme,
Ajá. Es convivir con este recuerdo que sí me duele, que no olvido, porque muchos dicen, es que tienes que olvidar. En realidad, la intención no es olvidar, sino es un recuerdo con el que puedes convivir a pesar de que te duela, así tratando de, ¿cómo se dice? Como de evitar, de regularte para que no desbordes y saques otra vez todo este veneno contra la otra persona. Entonces, por eso es que decía Aristóteles esto, es ser bueno con la persona que no lo fue contigo. Sí, y sí es cierto, porque, o sea, al final, por ejemplo, la dinámica cambió en mí, o sea, ya no era esa parte reactiva, ¿sabes? A la hora de que algo, yo decía, ay, ya, o sea, ya dice cosas, o sigue diciendo esto, o haces, ya no reaccionaba, o sea, ya era como, o a veces, o es acordarte, o de pronto o sea, pues verlo, porque, por ejemplo, en esta cuestión, pues, porque veas a su hija, ¿no? O sea, también dije, o sea, lo voy a ver toda la vida, entonces, fue como también esta parte de ya, o sea, no me causa ningún conflicto, ¿no? Porque al final el conflicto me lo hacía yo también, o sea, el vivir así y el acordarte, ay, sentir feo, o sea, pues dices, pues sí, no fue algo padre, pero al final, pues ahí está, es parte del baúl de los recuerdos, es parte de las experiencias de vida y nada más. Ya no provoca esa parte reactiva, ya no es ese enojo, ya no es esa decepción, pero sabes, vuelvo a lo mismo, sobre todo conmigo, porque el enojo lo tenía conmigo, la falta de perdón era para mí, porque sí, muchas veces incluso me hablaba mal, o sea, esta autocompasión no la tenía, ni siquiera conocía, con decirte, no conocía ese término, ¿no? Entonces, de pronto fue cacharme y decir, no, es que el amor y la bondad debe empezar conmigo a pesar de las equivocaciones, ¿no? O sea, soy humana, no soy perfecta, me equivoqué, nos equivocamos, pero la vida sigue y yo me sigo martirizando por falta de este perdón a mí misma y de decir, no pasa nada, o sea, te equivocaste, fue un trago amargo, ¿qué sigue? ¿Con qué te quedas? ¿Qué cosas ya no van a funcionar para la siguiente, ¿no? O para lo que venga, o sea, pero ya no me podía quedar yo en esa parte porque ya está, o sea, era incómodo. Claro, ¿no? Y se convertía en una forma de vida aparte. Así es. Y fíjate que dentro de esto es mucho más fácil, por lo que yo he visto en terapia, por lo que yo he trabajado incluso conmigo misma también, es más fácil perdonar a los demás que perdonarte a ti mismo. Porque tú eres tu peor verdugo, o sea, tú eres quien te dice tantas cosas negativas, quien te puede levantar así, wow, y quien te puede tirar completamente. Entonces, el hecho de poder convivir contigo, con los errores o las malas decisiones que tomas, pues te acerca un poquito más a ser compasiva contigo. Yo me imagino, Ro, no sé si a ti te pasa, yo no me levanto todos los días pensando, hoy me voy a equivocar y voy a tomar esta mala decisión. Voy a tomar esta decisión porque me va a hacer daño. O voy a empezar a hacer esto porque voy a fracasar. No empiezo así pensando. Todas las decisiones que tomo son porque pienso que es lo mejor para mí, lo que en ese momento me viene mejor, lo que me conviene, lo que me hace crecer, lo que me acerca a mi bienestar. ¿Cómo lo voy a saber? Pues hasta que lo estoy viviendo. Ah, no, pues sí, la regué, no era por ahí. Sí. Y el reconocer que no lo debo saber todo, que las experiencias, o sea, estoy aprendiendo a vivir. No soy experta en vidas, ¿no? O sea, estoy aprendiendo a vivir y entonces hoy ya vi que esto no funciona, bueno, pues ahora lo cambio, ¿no? O sea, para no estarlo como regando constantemente, pero voy aprendiendo de esas experiencias. Eso es lo bonito de voltearme a ver de, bueno, ya la regué y me veo con mayor compasión y entonces me puedo acercar a mirarme con mayor amor, perdonarme por qué le permití esto, por qué no me fui al principio, por qué no me atreví a tal cosa, o sea, pues desde tu miedo, desde tu dolor, desde tu herramienta, eso era lo mejor para ti. Sí, en ese momento. En ese momento, sí, porque como bien dices, o sea, si ahorita me siguiera, sí, imagínate, si no hubiera aprendido a hablarme de esa manera, a tener compasión, y ya quizá con las herramientas y la información que tengo hoy, o lo que he aprendido hoy, yo ya estaría sepultada 3 metros bajo tierra de mí misma, o sea, de cómo me pude haber hablado, cómo me pude haber autoflagelado de esa equivocación o de esa situación que no se dio quizá como yo esperaba o como yo quería,
pero pues al final tenía que aprender esto, ¿no? Ya primero conmigo y después con la otra persona, ¿no? Uh-huh. Y liberar esa parte para poder fluir en la vida, ¿no? Así es. Porque si no, pues te estancas ahí. Uh-huh. Y fíjate que también estuve leyendo algo súper curioso, que nunca le había puesto atención, en donde decía que en el judaísmo hay como una idea acerca del perdón. Okay. Yo no puedo perdonar nada que no me hicieron a mí. Por ejemplo, imaginemos que mis papás eran violentos, ¿no? Y mi papá le pegaba a mi mamá. Okay. Uh-huh. Y entonces yo no puedo perdonar a mi papá porque le pegaba a mi mamá. A mí no me toca perdonar eso porque a mí no me pegaba. Ajá. A quien le toca perdonar a mi papá porque le pegaba era mi mamá. A mí lo que me puede tocar perdonar ahí es lo que me hizo sentir el hecho de ver cómo le pegaba a mi mamá. Ah, ok. Ajá. Que ahí hay una diferencia. Y me pareció como bastante curioso porque de repente venimos acarreando, y ya que estamos como en esta época decembrina y donde se reúne la familia, ¿no? Y de repente, es que no le voy a perdonar porque le hizo a tu tía tal o cual cosa. Le hizo a tu tía, ¿no? O sea, no me lo hizo a mí. Y entonces el judaísmo dice, hey, detente, a ti no te toca perdonar eso. ¿Qué te hizo a ti? Entonces es voltearme a ver de nuevo, a ver qué me hizo. Ah, pues es que me sentí herida, me sentí frustrada, me sentí inútil ante ese hecho que no me hicieron directamente a mí. Sí, claro. Ajá. Y de ahí te enganchas y entonces se riega justo ese veneno que al final ni siquiera te tocaba. Ajá. ¿No? Y te lo adjudicaste pensando que pues como es tu mamá o como es tu papá, pues yo también tengo que ponerme o hasta ahí retomando las heridas, que échense un clavado a los otros episodios que ahí están, que justamente es traerme esta parte que ni es mía, ¿no? O sea, son heridas que yo me estoy achacando nomás porque pienso que era mi responsabilidad cuando no la era. Y sí es cierto, justo por eso el tema en esta época o en este noviembre de diciembre. Que se viene así, bueno, que va a ser justo para las fiestas decembrinas, porque es eso, ¿no? Pensar y repensar y valorar a la familia, ¿no? Porque pues vienen estos momentos y de pronto ya no nos reunimos, claro, porque yo no le hablo, porque yo no lo perdono, porque yo esto. Porque me hizo, porque o le hizo a no sé quién, y ya de repente es no hay que hablarle. Ajá. Y de repente hasta la mesa se queda vacía, ¿no? O sea, ya no están porque no hay un perdón, porque me debes, porque, como dices, y a veces si realmente ponen las cartas sobre la mesa, realmente quién le hizo a quién, ¿no? Hay cosas que ni siquiera se hicieron y solamente se las adjudicaron. Y te quitan muchas cosas que tú puedes vivir, ¿no? Incluso, o sea, por esta cuestión o esta guerra que traen y que no hay una barrera o no hay un perdón sobre la mesa, se pierden muchos momentos, se pierden muchas situaciones que bien se podrían estar viviendo disfrutando y estar en plenitud y no lo hacemos, ¿no? Porque ahí hay algo que todavía yo no me siento digno de pedir perdón o no tengo, o lo que te decía, ¿no? A veces el orgullo, el ego, y pues no, que me pidan perdón porque yo, y me siento como omnipotente. Y ahorita me hiciste recordar que hace ratote me preguntaste qué pasa si yo no quiero pedir perdón. O la otra persona no me pide perdón. Y en realidad el pedir perdón a alguien es un acto de conciencia. Es algo que se ha de repente desprestigiado en el hecho de decir, ay, pues ya pídele perdón y ya. ¿Qué es lo que quieres escuchar? Entonces ya, ¿me perdonas? Y ya, ¿no? Así como tan vacío, tan superficial. Cuando en realidad yo creo que te lastimé, yo creo que te hice daño, no me gustaría volver a hacerlo y entonces te pido perdón, porque me duele lo que te hice, lo que pasó, con el compromiso de que no lo voy a volver a hacer. Esa es la idea. Entonces, ¿de qué me sirve que alguien pida perdón nada más así porque sí? Por decirlo. No sirve de nada. Entonces, si alguien no pide ese perdón, pues tal vez no tiene ese nivel de conciencia para saber que te lastimó.
Sin embargo, si tú identificas que te lastimó, entonces tú puedes hacer el proceso de perdonarle sin que te lo esté pidiendo, porque el proceso es para ti, no para la otra persona. Ok, sí. Y a veces, no sé si te ha pasado que de repente los demás creen que tú cometiste un error y entonces tú dices, pero es que ¿por qué tengo que pedir perdón si no hice nada? Justamente por eso, porque yo creo dentro de mi conciencia que no estoy haciéndote ningún daño, pero la otra persona identifica que sí. Quien tiene que hacer el proceso es la otra persona, y no desde mi soberbia o desde mi orgullo. Yo por qué le voy a pedir perdón, porque aparte socialmente de repente es como si te sobajaras, ¿no? Sí, sí. Cuando en realidad es un acto de conciencia y de buena voluntad la parte del perdón. Sí, justo veo, o sea, todas ese campo semántico de palabras armoniosas de estas fechas que realmente deberíamos de aplicarlas con acciones, no solamente porque suenan bonito, pero realmente qué hay en cada una de ellas, desde esta voluntad, compasión, compartir, amor, perdón, que realmente las vivamos, porque pues, si no al final, ¿para qué quieres o una pareja, o una familia, o compartir, o estos momentos si no estás siendo honesto, si no estás disfrutando realmente como tienen que ser, si hay cosas en ti que te incomodan primero a ti y quieres ver a quién le echas la bolita, ¿no? Y justo empezar a quitar este estigma también de la parte del perdón, en donde tú te puedes sentir como superior porque ya me pidió perdón, ¿no? Yo lo sabía, o sea, no es por ahí, no es la cuestión de alimentar a tu ego o acrecentarte como el de ya ven, yo tenía la razón y por eso me está pidiendo perdón. No, créeme que no va por ahí y tampoco va por la otra parte del sentirte tú humillado o mal por pedir perdón, ¿no? Y empezando nuevamente por ti, pero para con el otro, que no te sientas en esa cuestión de desvalorización, porque dices, chin, tuve que torcer la mano y ser yo, el brazo, y ser yo quien tuvo que pedir perdón. No, pues qué bueno, ¿eh? O sea, la verdad, qué bueno que tomaste la iniciativa. Eso jamás va a desvalorizarte, al contrario, te coloca en el lugar de la sencillez, de la humildad, del reconocimiento, de la parte de decir, ya, basta la guerra, del crecimiento, justo, exactamente, así es. ¿Y qué podrías compartirnos para ir cerrando, mi querida Abel? Algunos tips, algunas cuestiones que nos pudieran acercar a este perdón, tanto a nosotros mismos, empezando por nosotros mismos, claro, como para con los otros. Bueno, primero hay que identificar si ya estoy listo para perdonar. Si estoy lista para hacerlo. ¿Cómo lo voy a saber? Si yo tengo una herida y solamente la volteo a ver, la recuerdo y duele mucho y lloro mucho y como si sangrara demasiado, todavía no estoy lista para perdonar. Pero si ya de vez en cuando lo recuerdo y ya no duele tanto, pero sigue estando ahí, me voy acercando a esto porque es un proceso. Entonces, primero me voy a permitir enojarme. Aceptar que estoy enojada, que tengo rabia porque me faltó el respeto, porque le permití esto, porque tal. Sacar esa parte del enojo, de la rabia que tengo. Porque entonces eso me lleva a identificar cuál fue el límite que transgredió la otra persona. La fidelidad, el compromiso, la armonía, el estamos juntos. Y se supone que me ibas a apoyar, ¿por qué no me apoyaste, no? Y entonces yo siento que me defraudaste, qué sé yo. Entonces, eso me lleva a identificar cuál fue el error cometido, ¿no? También el permitirte voltear a ver que la otra persona tuvo las razones suficientes para hacer lo que hizo. Desde su perspectiva, desde su vida, desde su experiencia, tiene las razones suficientes para haberlas hecho. Asimismo, me voy a preguntar, ¿quién era yo antes de que esta situación se diera? ¿Cómo era yo? ¿Y quién soy yo ahora, después de esa situación? Y eso me lleva también a voltearme a ver y ser mucho más autocompasiva. Pues si no hubiera pasado esto, no me hubiera dado cuenta de tal cosa.
Okay. Ajá. Y eso me va acercando un poquito más al perdón. También les voy a compartir, hay un cuento, un breve cuento, muy lindo. Prepárense una tacita de té, de café, y te lo lees como en media hora menos, que se llama La Ley del Espejo. Okay. Ajá. Creo que sí. Es un cuento muy lindo y también muy conmovedor. Por eso te invito a que lo hagas como a conciencia, que no medio lo leas, sino bien. Y a mí, sí, ahí me generaron por ahí unas lágrimas y dije, tengo pendientes por hacer. Ajá, entonces los invito a que lo vean, está muy lindo y lo encuentras en internet. La Ley del Espejo. La Ley del Espejo. Súper, entonces hay que buscarlo. Ok, perfecto. Pues creo que sería importante y valioso comenzar con esta parte introspectiva, esta parte de reflexión, de utilizar ese recurso para saber qué está pasando. Y también la parte de un taller, ¿no? Un taller que es la magia del perdón. Así es. Que va a ser en el mes de noviembre. ¿Diciembre? Sí, diciembre. Ajá. Ay, yo y mi noviembre. Ya se quedó el mes ahí de estancada diciembre. en el noviembre. En el mes de diciembre, la magia del perdón. Así ¿no? es. Pues estarán apareciendo la información, horarios, detalles de lugares, del lugar en donde se va a llevar a cabo para que te des la oportunidad, puedas invitarlo, inscribirte. Puede ser un regalo de Navidad para tu familia, para tus amigos, quien creas que lo necesite, lo ocupe. Realmente los talleres son maravillosos, son vivenciales. Entonces, apenas tuvimos quienes estuvieron en el del miedo, conmovedor. O sea, había cosas que yo creí que ya estaban resueltas y no, se movieron y te hacen mirar, ¿no? Entonces, inscríbanse, aprovechen, recuerden que tienen precio especial si lo ven aquí en el episodio, mencionen que van por parte del blog de Ro o que lo vieron en el episodio y la psicóloga les va a hacer un gran descuentito por ahí. Supuesto. Y pues justo aprovechar, te digo que es Navidad, un regalito, algo así para comenzar. Con el pie derecho y con menos carga el próximo año, ¿no? Estaría ideal. Y si están los recursos, aprovéchenlos, tómenlos. Son un regalo de vida, ¿no? Es una bonita forma también de cerrar el año, cerrar este 2024, porque perdonar es mágico. Realmente es un acto de mucha bondad para la otra persona, pero sobre todo para ti. Para ti mismo. Entonces eres bienvenida en el taller. Muchas gracias, Mibel. Entonces, pues pendientes, regístrense en los enlaces que van a estar compartiéndose o pueden mandarle un WhatsApp directamente para que puedan darles mayor información. Y pues bueno, agradecer a Ham Flower Shop que nos decoró ahora muy navideños ya. Bonito. Entonces, por si quieren justo un arbolito de Navidad ahí en su oficina, en su casa, algo pequeño, sencillo o también algo un poquito más grande, visiten su página, manden mensajito y pueden decorar incluso también la cena de Navidad de Año Nuevo con ellos. Entonces manden mensajito o para quienes estén haciendo fiestas o algo, alguna organización que ya se vienen esas pachangas decembrinas, lo pueden hacer. Aquí están sus datos de Ham Flower. Muchísimas gracias. Gracias a FPS Producciones por esta gran producción de todos estos episodios que ya estamos por cerrar el año. Muchas gracias. Y gracias a ti que le das play, que lo compartes. Si crees que alguien lo necesita escuchar, compártelo, suscríbete al canal y para que podamos seguir haciendo crecer esta bonita y gran comunidad que hemos venido haciendo a lo largo de este tiempo. Ve y haz que suceda ese perdón para ti mismo, pero sobre todo para que puedas sentir esa liberación de tu ser y volver a conectar contigo mismo y contigo misma. Gracias, nos vemos muy pronto. Bye, bye. Bye.